Bueno, entonces tiene que existir la imagen en el punto, el límite en el punto y ser iguales. Bien. Como tiene que existir el límite en el punto, estamos hablando de los límites laterales. Y puede haber funciones en las cuales solo sea necesario analizar continuidad o solo por derecha o solo por izquierda. Entonces podemos adaptar la definición de continuidad a continuidad lateral. Por derecha, obviamente va a ser cuando tenga imagen, límite nada más que por derecha y que ese límite por derecha sea igual a la imagen. Y de manera similar, continuidad lateral por izquierda. Tiene que existir la imagen, el límite por izquierda y ser iguales. ¿Se les ocurre alguna función que solo tenga continuidad lateral derecha por el 0, por ejemplo? A ver, ¿me escriben alguna que le pase eso? Hay una muy conocida. A ver qué proponen. Logaritmo. Logaritmo me la preguntan. ¿Logaritmo? Y raíz cuadrada propone Antunes. ¿Alguna más? Con el delay del chat. Nada más, chicos. Una racional, por ejemplo. Cuadrática. Bueno, a ver, pensemos las opciones que están proponiendo. Varios me dijeron logaritmo natural de X o logarítmica, no importa la base. A ver, logaritmo natural, o logaritmo en base 2, en base 3, no me importa. Tiene como dominio los reales positivos, sin incluir el 0. Entonces, yo les dije que tenga continuidad lateral en 0. ¿Existe la imagen de 0 para la función logaritmo? No, bueno, entonces no cumpliría la definición. ¿Lo vieron eso? Bien, los que proponen raíz cuadrada de X. Dominio reales positivos con el 0. Ahí sí tengo imagen de 0, puedo calcular el límite cuando me acerco al 0 por la derecha y todo me va a dar lo mismo. Así que ahí hay un ejemplo. Y por ahí creo que leí también función cuadrática. Sí, puedo pensar que la función cuadrática es continua por la derecha del 0, pero por la izquierda también. Yo quería una que fuera solo continua por derecha. Y ¿qué más se han puesto? Una racional. Una racional no me parece que no va a pasar esas cosas. Bueno, vamos a definir cuándo es continuo en un intervalo abierto, en un intervalo cerrado y semicerrado o semiabierto para poder ver de acuerdo a los dominios de las funciones. Para que sea continua en un intervalo abierto, tiene que ser continua en todos los puntos interiores.
Entonces les puse así, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Que si yo considero cualquier A que pertenezca a ese intervalo, la imagen tiene que ser igual al límite. Miren, voy un poquitito para atrás. Lo que yo escribí acá, f de A igual al límite cuando x tiende a de f de x, sería la condición número 3, ¿no?, de la definición. Cuando uno usa esa expresión, es como que está resumiendo, tiene que existir la imagen, tiene que existir el límite y tienen que ser iguales. O sea, escribir f de A igual al límite cuando x tiende a de f de x es lo mismo que decir la función es continua. ¿Eso está entendido? Lo habían leído, ¿no? Y Tedone and Company, me refiero a los que cursaron conmigo, ya saben. Bueno, ahora, en un intervalo cerrado. Muy bien. ¿Qué le tendríamos que agregar? A ver si lo leyeron o lo piensan. Nada le agregamos. Claro, el intervalo lo puedo escribir así, pero a ver qué condición más le tendría que agregar para decir que es continua. Claro, tengo que ver qué pasa en los extremos de ese intervalo y para eso definimos las continuidades laterales, porque del punto B del intervalo tendría que pensarlo por la derecha y del punto C por izquierda. A ver si lo escribimos. Entonces ahora en un intervalo cerrado, ¿qué tiene que pasar? Primero, muy bien, tienen un aliento de Claudia, chicos, muy bien. Primero tiene que ser continua en todos los puntos interiores y además continua por la derecha de B y continua por la izquierda de C. A veces pasa que cuando les dicen, muestre que la función es continua en un intervalo cerrado, muestran solo los extremos. Supóngase que le dicen en el intervalo 2, 5. Muestran en 2 por la derecha, en 5 por la izquierda, y entre el 2 y el 5 hay infinitos puntos. Así que eso lo tienen que mostrar también, que demostrar. Y bueno, y les agregué en un intervalo abierto o semiabierto, semicerrado, por si alguna función, pónganse, es el intervalo abierto en C y abierto en B, cerrado en C. Así que ahí solo le agregamos la condición de límite lateral por izquierda del punto C y si fuera al revés el intervalo, límite por derecha de B. Bueno, díganme, ¿hicieron las funciones que les mandé? A ver. Bien, ¿fueron difíciles? Era una tarea complicada. No, muy bien. Yo lo sabía, pero quería que me lo dijeran. Bueno. Esa fue una de las primeras funciones, ¿no?, que les di. Una de las primeras, no, la primera. Bueno, le dio lo mismo f
en A que el límite cuando x tiende a A? Bien, les dio lo mismo. Entonces, ¿qué pueden concluir de acuerdo a las definiciones de recién? ¿Es continua en un intervalo abierto? ¿Es continua en un intervalo cerrado? ¿Semiabierto? Porque dice que A pertenece a los reales. Entonces, ¿esta función qué sería? De acuerdo a lo que ustedes ya hicieron. ¿Abierto o cerrado? ¡Wow! Orsiari, bien. Antunes. Ah, por eso. Bueno, pero todos los reales. Está bien, incluyo a todos los reales, pero ¿vos sabés dónde terminan todos los reales? ¿O dónde empiezan? Es un intervalo abierto. Si yo todos los reales lo escribiera como un intervalo, sería el intervalo menos infinito más infinito. Entonces, esto es una función continua en un intervalo abierto. Así que hicieron demostraciones sin saber que estaban haciendo demostraciones. Entonces, si uno le pone la palabra demostrar, les da miedo, y si no, no hace nada. Bueno, ahí les hice el gráfico de la función, y como bien me dijeron, es una función continua en un intervalo abierto. Y esto va a pasar con cualquier función que sea polinómica. ¿Sí? Como tengo como dominio todos los reales, va a ser continua, y puedo decir directamente que es continua en todo su dominio, porque el dominio son los reales. Esto va a pasar con todas las funciones polinómicas. Bueno, ya probaron que las polinómicas son continuas. Si yo les pidiera, en vez de demostrar que es continua en todos los reales, que ustedes muestren que es continua en el intervalo -1, 2 abierto, van a hacer lo mismo, solo van a aclarar que A pertenece al intervalo -1, 2. ¿Se entendió? Perfecto. Con un sí, con dos sí me conformo. Sí, Nahuel. Ustedes con esto lo que hicieron fue probar que es continua en el intervalo abierto menos infinito 2. Si yo te doy la misma función y te digo, probá que es continua en el intervalo abierto -1, 2, ¿cuál va a ser la diferencia? Los límites que voy a hacer y la imagen va a ser la misma, solo que voy a aclarar que A pertenece al intervalo -1, 2 abierto, nada más. Ahora sí, Nahuel. Si saco esto y pongo la pizarra se me va, si no después lo escribo en la pizarra. Bueno, otra función que tenían era esta. ¿Qué pasó cuando hicieron las cuentas acá? Dice A pertenece a los reales menos el -1 y el 1. ¿Les dio la imagen igual o diferente al límite? ¿Qué pasó? Y de acuerdo a lo que les dio, díganme ustedes qué dirían con respecto a esta función.
chicos. Antunes. Es cierto lo que decís, pero yo les dije que analizaran en todos los reales menos esos 2 puntos. Claro, quien me puso me dieron iguales. Para cualquier valor de A que pertenezca a los reales menos el menos 1 y el 1, la imagen les da igual al límite. Bueno, pero exactamente, Antunes, estamos viendo esos otros puntos, en los reales menos el menos 1 y el 1. Bueno, ¿y ese dominio es el dominio real de la función o puse otra cosa? Claro, es el dominio de la función. Entonces, a ver que ahora se despertaron y me escribieron todos juntos. Bien. Entonces, esta función también es continua, en este caso que sería intervalo abierto, cerrado. Bueno, esto también lo había dibujado y vino todo junto. Bien, es abierto, porque tengo todos los reales, lo único que hice fue sacarles 2 puntos. Si yo le escribo eso como intervalo, sería menos infinito menos 1, unión menos 1, 1, unión 1 más infinito. Así que sería abierto. En su dominio, la función es continua. Lo que le pasa en 1 y en menos 1 lo analizamos dentro de un rato. Perfecto, Lionel. ¿Esta qué clase de función es? ¿Qué clase me refiero a? Antes dije son polinómicas. ¿Esta qué clase de funciones son? Un poquito más que homográfica. Porque las homográficas tienen que tener lineales. Una recta sobre otra recta. Como dice x cuadrado menos 1, no. En general son las racionales, ¿no? Que es polinomio sobre polinomio. Bueno, otra que demostraron que es continua en su dominio. Después tenían esta, la que me contaron, recién me dieron como ejemplo. Bueno, de acuerdo a lo que hicieron y a las definiciones, ¿qué dirían con respecto a esta función? Si es continua, no es continua, y si lo es, ¿en qué clase de intervalo? A ver, que me están escribiendo. Nahuel está bien. El intervalo es semicerrado. Sería, porque es cerrado en 0. Antunes me pone que es dominio en su dominio. De la Rosa en el intervalo 0 más infinito. Bien. Entonces, ¿qué pueden decir?
porque cuando ustedes me están escribiendo ahí cerrado en 0 más infinito, que está bien, ese en realidad es el dominio de la función. Yo ahí no se lo puse así, ¿no? Le puse que A pertenecía a los reales positivos nada más, porque con el A es con el que trabajamos la parte del intervalo abierto. Y después de manera independiente le puse en 0 por derecha. O sea que acá demostraron que esta función es continua en su dominio, que es un intervalo semicerrado, semiabierto, como lo quieran ver. Y esto también me va a pasar con todas las funciones. ¿Cómo se llamaban estas funciones? Porque como son las 8:33, capaz que me olvido hasta ahora. Muy bien, Juan. Irracionales. ¿Tienen un cafecito al lado de ustedes o algo para no dormirse? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? Aparte, chicos, se me viene a la cabeza la imagen en que están todos acostados y digo, se me van a dormir enseguida. Bueno, después tenían que hacer esto con esta función seno de x. Sí, me viene esa imagen. Bueno, ¿qué pasó con esta función? ¿Cómo les dio? ¿Qué pueden concluir? ¿Intervalo cerrado? ¿Cuál sería el intervalo cerrado, Rodríguez? Que es María Victoria, ¿no? Abierto, me dijeron. Muy bien, es un intervalo abierto que es el dominio de la función. Ok. Perfecto, genial, chicos. Bueno, continúa en un intervalo cerrado. ¿Me pasará esto con otras funciones trigonométricas? ¿Con coseno me pasará lo mismo? No les mandé a hacer todas las trigonométricas, porque ahí se van a acordar de mí, de mi mamá y todos. Para coseno sí me ponen, y si fuera tangente, a ver ahí, me escribieron de tangente. Con tangente creo que no, pero con tangente me parece que lo que estás pensando es algo parecido a la racional de antes, que había 2 o 3 valores, en este caso va a haber infinitos, que no están en el dominio, pero dentro de su dominio va a ser continuo. Así que pasa con las trigonométricas, continuas en su dominio. Después venía una que los pone un poco más nerviosos, ¿no?
Ah, no, todavía no llegaba. ¿Me pasé una? Ah, me pasé el arcoseno, chicos. Ah, tenían que hacer el arcoseno, ¿no? Se me chispoteó acá. Bueno, no sé si la saqué directamente o se me trastocaron las slides. Bueno, cuéntenme, con arcoseno, ¿qué les dio? No se bajen esta presentación, así la arreglo. En arcoseno les dije que A pertenecía al intervalo claro, menos 1, 1 cerrado. Entonces, ¿qué les dio? ¿Que la función es continua? Bueno, entonces arcoseno les dio continua en un intervalo cerrado porque le agregaron los límites laterales. Izquierda del menos 1, derecha del 1. Genial. Bueno, con esta exponencial, ¿qué pasó? ¿Les dio lo mismo la imagen que el límite? Bueno, entonces escríbanme la conclusión, después la escribo yo. Continúa en todo su dominio. Muy bien. Es continua en intervalo abierto, que es su dominio en este caso es así, un intervalo abierto, y pasa con todas las funciones exponenciales. Con 2 a la x me pasaría lo mismo, con 3 a la menos x. No vamos a tener problema con ningún valor. Y con la función logaritmo natural, ¿qué les pasó? En su dominio. Bueno, ¿cómo les dio la función logaritmo natural? Perfecto, de la Rosa. Perfecto, Lionel, sin incluir el 0, sí. Continúa en el intervalo abierto y también va a pasar con cualquier función logarítmica. Bueno, creo que no tenían más funciones para hacer esto, ¿no? En un principio pensé agregarles las hiperbólicas, pero dije, bueno, no se los voy a agregar, porque iban a ser un montón, ¿no? Así que demostraron que todas esas funciones son continuas en su dominio. A partir de ahí pueden manejarse en demostrar que es continua en cualquier otro intervalo que esté incluido en su dominio. Y eso después los van a usar para los teoremas. ¿Está bien?
hicieron esto solitos, sin saber que estaban demostrando eso, lo pueden hacer. Bueno, después tenían que hacer algo parecido con estas dos funciones. ¿Qué pasó acá? Díganme qué les dio f de a y el límite cuando x tiende a a. ¿Por qué a pertenece a los reales positivos? Díganme qué pasó y esas preguntas. Bien, les dio que es continua en ese intervalo 0 abierto en 0 más infinito. A ver qué me escribieron. Restringe el dominio de los reales positivos por logaritmo. Muy bien. Eso era cuando habíamos visto álgebra de funciones, que era válido en la intersección de los dominios, que es lo que me está escribiendo Antunes ahí en el chat. La función exponencial solita, ustedes demostraron que era continua. Y la función logaritmo natural también demostraron que era continua. Entonces esto nos da la pauta de que si uno suma funciones continuas, va a obtener otra función continua. No lo hicieron la demostración genérica, hicieron la demostración para el caso de estas dos funciones. Pero uno podría demostrarlo para cualquier par de funciones que sean continuas. No lo vamos a hacer la demostración general, pero quiero que tengan presente que si uno quiere demostrar que la suma de dos funciones continuas es otra función continua, lo tiene que hacer para cualquier función, no particularizar como en este caso. Bueno, ¿qué más tuvieron que hacer? Después hicieron la resta y les dio también lo mismo, les dio igual de imagen al límite. ¿Qué pasó acá? Igual, me dice Agustín. O sea que acá la conclusión, ¿cuál sería? ¿Qué pondría en rojo ahora? Chicos, tengo 4 o 5 que me contestan. ¿Eso quiere decir que 4 o 5 nada más hicieron los límites? Muy bien, Tarka. Y te doné. Muy bien. La resta de funciones continuas es otra función continua. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿eh? Sigan así, sigan así. Bueno, ¿qué más tenían que hacer de tarea? Ahora tenían esto, e a la x por logaritmo natural de x. Cuéntenme qué pasó acá, qué conclusión sacarían.
Sí, Claudia, están unos genios. Muy bien, el producto de funciones continuas es otra función continua. Otra vez, recuerden que ustedes hicieron para un par de funciones en particular, no es una demostración. Y por último, creo que habían hecho, en este caso pasaría lo mismo, profe. En el único caso que sería discontinua en algún punto, sería si tenemos una división. Muy bien. Entonces, si tengo una división, tengo que eliminar los valores que hacen 0, la función que está en el denominador. Yo les di el mismo par de funciones, pero acá pasaba, ¿había algún problema? ¿Hay algo que hice mal ahí o no? Este te ha puesto a propósito, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Es discontinua en menos 1. Entonces, para que ese cociente sea continuo, A tendría que pertenecer a los reales positivos menos el 1. Muy bien, María. Pero la propiedad general es el cociente de funciones continuas, es otra función continua siempre y cuando elimine los valores que hagan 0 la función que está en el denominador. Muy bien, así que tenemos suma, resta, producto, división. Bueno, y acá tenían que hacer la composición. Una composición fácil, fácil. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué les dio? Díganme cuál sería el dominio de la composición. Porque yo no lo voy a escribir. Y la conclusión que sacarían con respecto a lo que estuvieron trabajando. Le dio logaritmo natural de x menos 3. Está bien, analizaste las condiciones, ¿no? Que miren que yo no puedo ver lo que están haciendo. Cavallo, ese dominio, ¿cuál sería? ¿El de la composición, Agustín? Valentina le dio la misma función. De la composición me parece que no analizaste bien. ¿Lo querés revisar? Muy bien, perfecto. Sí, Valentina, lo entendí. Sí, está bien. Bueno, una vez que hicieron la composición, que les dio logaritmo natural de x menos 3, con dominio intervalo abierto 3 más infinito. Ahí, ¿me pueden decir que es continua o no la función?
Muy bien, Julieta, es continuo su dominio. Bien, Matías. O sea que podemos decir que la composición de funciones continuas es otra función continua. Por supuesto que en la composición está involucrado todo el análisis que tuvieron que hacer, que me imagino habrán hecho. Hicieron todo, ¿no? Como corresponde. Bueno, genial. Ya definimos continuidad en un punto, lateral, en intervalo abierto, cerrado, semiabierto y analizamos en varias funciones. Suma, resta, producto y división son continuas y también las funciones continuas, obvio. Y la composición de funciones continuas. Ahora sí vamos a los que algunos están ansiosos que siempre me escriben. Discontinuidades. Bueno, a ver, ahí dibujé una función. Lo que está en azul después del 10 no lo consideren, porque eso es un problema del software. Considerando ahí hasta el 10, ¿me pueden decir el dominio de la función? Y la imagen, ya que está, me dicen las dos cosas juntas, porque como tardan en escribir, delay. Dominio reales positivos menos el 1. Dominio de acuerdo al gráfico, y recuerden, lo que está fuera del 10 no pertenece. Lo que uno ve ahí, lo que está fuera de ahí, no sé, no tengo gráfico. 0,10. Bueno. Bien, 0,10 menos el 1. Ahí me gusta más. Bueno, vamos a ver si cumple la definición de continuidad en algunos puntos en particular. El que recién me escribieron que sacaron del dominio. En menos 8, sí, menos 8 también. Bueno, ¿qué pasa en el 1? ¿Hay imagen para x igual a 1? Vamos a hacerlo todo gráficamente nada más. En el 1 quiero que me digan si hay imagen, bien, no, y si hay límite, si existe el límite. No hay imagen y sí hay límite. Bien.
Entonces podemos escribir que en x igual a 1 no existe la imagen, pero existe el límite. No cumple la primera parte de la definición, ¿no? Que decía que tenía que existir la imagen. Cuando pasa esto, que no hay imagen, pero sí hay límite finito, límite que tiende a un punto, ahí vamos a decir que la discontinuidad se llama evitable. Y para los ingenieros esta discontinuidad no existe. Es como, qué sé yo, si uno va con el auto, pasa un bache, un pocito chiquito y sí. Cuando están así los agujeritos, es una discontinuidad evitable. ¿Vamos bien? Sí, Ignacio, que cuando vos veas en un punto, estás analizando la función y ves que no hay imagen, pero sí hay límite, en ese punto se dice que hay una discontinuidad evitable. Bueno, ¿qué le pasa en el 3 a la función? ¿Hay imagen? ¿Hay límite? Váyanme escribiendo qué es lo que observan en x igual a 3. Hay imagen pero no hay límite, hay imagen, porque los límites laterales son distintos. Muy bien. Muy bien. Entonces ustedes dirían que es continua en ese punto. No. Muy bien. No es continua. ¿Y podrían decir que hay alguna continuidad lateral? ¿Podrían decir si es continua por izquierda o por derecha? Bien, Martina. Es continua por izquierda. Bien, Esteban. Matías. Muy bien. ¿Y ustedes pueden decirme la diferencia que hay entre un límite lateral y el otro? ¿Lo pueden contar? ¿Ven ahí gráficamente la diferencia entre los dos límites? ¿Por qué solo por izquierda? Porque fíjate, Nahuel, la imagen en 3 es menos 2, porque ahí está el puntito lleno, ¿no? Y si yo calculo solo el límite por la izquierda del 3, también la imagen se va a menos 2. Está bien. Bueno, entonces, como por un lado la imagen, el límite me da 1 y por el otro lado me da menos 2, entre esos dos valores la diferencia sería de 3 unidades. Genial, Nahuel. Bueno, eso se llama salto. Mira, ustedes me dijeron muy bien. En x igual a 3 existe la imagen, pero no existe el límite. Pero no existe el límite
porque los límites laterales son diferentes. En esta oportunidad se llama discontinuidad esencial de salto finito. Salto finito es esa diferencia que hay entre los dos límites. Si se olvidan de poner de primera especie, no los voy a comentar. Y que es esencial, como que no se puede arreglar, y es de salto finito. Y ese salto siempre lo van a hacer con esta cuenta, un límite lateral menos el otro. ¿Por qué se pone con módulo? Porque cuando uno habla del salto, tiene que ser un valor positivo. Entonces, si llegan a hacer la diferencia siempre entre el límite lateral derecho menos el límite lateral izquierdo y les da menos 5, bueno, el salto es de 5 unidades, más allá que la diferencia sea menos 5. Y ahí se ve bien claramente, ¿no? Que si uno viniera caminando por la recta que está a la izquierda del 3, para ir a la otra parte tendría que saltar. ¿Cuánto tiene que saltar? 3 unidades. ¿Está bien? ¿Está de salto finito? Entonces, en el primer caso que vimos, en el 1, lo que no cumple es que no existe la imagen. En el caso 2, que era el punto 3, no existe el límite porque los límites laterales son diferentes. ¿Qué le pasa a la función en el 6? ¿Qué existe en el 6? La imagen en 6 es distinta a los límites. Muy bien. ¿Por qué no existe el límite, Nahuel? ¿Los caminitos no te llevan al mismo lugar? ¿Por derecha y por izquierda? Ah, entonces sí tengo tiempo. Perfecto, ahí lo vi. Claro, en esta oportunidad pasan las dos primeras condiciones de continuidad, las cumple. Existe la imagen, existe el límite. Lo que no cumple es que sean iguales. Existe imagen en el límite, en 5, existe el límite, cuando la X se acerca al 5, pero la imagen es diferente al límite. Esta discontinuidad también se llama evitable, porque digamos sobre el gráfico de la función sigue habiendo un puntito abierto. Ah, puse un 5. Bueno, era un 6, sí, perdón. Es en el 6. ¿Por qué puse un 5? Por favor. Cuando me pasan estas cosas, me enojan. Pero bueno, hay que reconocer cuando uno hace mal. Bueno, cuéntenme ahora lo que pasa en 8. Dije bien, ahora a ver si me meto la pata otra vez. Sí, en X igual a 8. Váyanme escribiendo ahí en el chat que existe en 8 o que no existe.
no hay imagen y los límites tienden a más infinito. Bien. Bien, cuando pasa esto, bien Calderón, que no hay imagen y el límite no existe porque da infinito, más infinito, menos infinito, no importa. Bien, se llama discontinuidad de salto infinito. Y como escribieron ahí, alguno en el chat, en esos puntos de discontinuidad de salto infinito, son los puntos donde están la asíntota vertical, que la tienen que escribir como una ecuación, ¿no? X igual a 8, asíntota vertical, discontinuidad esencial de salto infinito. O sea que cuando ustedes calculan el límite por derecha y por izquierda del 8 y les da infinito, están haciendo dos cosas. Están buscando la asíntota vertical y además están clasificando la discontinuidad en ese punto. ¿Está bien? Díganme cómo van hasta ahí. Muy bien. Se escribe, sí, puedes poner X igual a 8, es asíntota vertical, sí. Existe discontinuidad de salto infinito. Muy bien. Bueno, y ahora vemos dos teoremas que tienen que ver con funciones continuas en intervalos cerrados. No vamos a hacer la demostración, la pueden ver en los libros, donde sea. Profe, si no hay límite en imagen. Si no hay límite en imagen sería, por ejemplo, donde está la asíntota vertical. Hay otra discontinuidad de segunda especie que es cuando no existe como nada en los límites laterales, pero generalmente no la vemos, por eso no la puse. No sé en cuál estás pensando justo, Martina, que no existe como número, decir que no existen los laterales tampoco. Si quieren les pongo ahí. Bueno, a ver, un segundito, te pongo un gráfico de una función. Miren, la función, ¿tienen ahí el GeoGebra a mano? O sea que me lo preguntaron, lo podemos pensar. Bueno, pueden graficar seno de 1 sobre x en el argumento. Escribo acá, seno 1 sobre x. Así. Grafiquen esa función y si se le junta mucho en el cero, agranden el gráfico y me dicen qué es lo que pasa.
No, esa Nahuel es 1 sobre X, yo quiero seno de eso. Está bien. No pasa nada. Ahí está. Bueno, ¿qué les parece? ¿Existe el límite en el cero? Agranden eso. Los deditos hagan un zoom ahí en el cero. Además, aparte que recién que Cerdán dibujó la función que está en el argumento, fíjense que tanto por derecha como por izquierda la función tiende a infinito. Por un lado tiende a más, por el otro lado tiende a menos. Muchas líneas. Claro. ¿Por qué? Porque el límite está indeterminado ahí. Piensen, la función que está en el argumento, 1 sobre X. Si se acercan al cero por la derecha, la función se va a más infinito. Seno de algo que tiende a infinito, bueno, no sé cuánto da, está entre -1 y 1. Y lo mismo me pasa del otro lado, si me acerco al cero por la izquierda. El 1 sobre X se va a menos infinito, seno de algo que tiende a menos infinito, está indeterminado también entre -1 y 1. Eso que no sé, me explota la compu, claro. Bueno, es como que empieza a rebotar muchas veces, entonces no existe ni el límite lateral por derecha, ni el límite lateral por izquierda, ni la imagen, no existe nada para esa función. Esa se llama esencial de segunda especie. Martina era, ¿no? ¿Que me había preguntado? No hay tantas funciones. Muy bien, De Luca. Muy bien. No de nada. Pero me encantó que hicieran la pregunta y surgiera y que la graficaran ustedes. Genial. ¿Se acuerdan de estas gráficas que la habíamos hecho cuando empezamos con límite? Que había sutiles diferencias en el 2. Bueno, ahora la pueden clasificar. ¿Qué le pasa en el 2 a la función que está en azul, a la que está en rojo y a la que está en verde? Me faltaría uno más, pero bueno. Son las mismas gráficos que hicimos cuando empezamos límite. Eso es lo bueno de todo digitalizado, que puedo usar los mismos gráficos. Díganme en el 2, ¿qué dirían del azul, de la que está en rojo y de la que está en verde? A ver, Julieta me dice, el azul es continua. La rosa también. Bien, Lionel. Túnez va por azul. Bueno, pero fíjense que hay dos, como me pusieron bien, que la roja y la verde son discontinuidades evitables, son diferentes, ¿no? Porque una no tengo imagen para nada y la otra sí. Y si las tres funciones, si las tres funciones ustedes analizaran continuidad en los reales menos el 2, ¿qué dirían para las tres? Que Orsiari no. Y ahora te digo por qué. Orsiari, lo que vos ves diferencia de 2 unidades
sería entre el valor del límite y la imagen. Para que haya salto, esa diferencia tendría que estar entre el límite lateral por derecha y el límite lateral por izquierda. ¿Ves la diferencia, Juan? Bien, entonces concordás en que es discontinuidad evitable, porque el límite no es igual a la imagen. Bueno, las tres funciones, si la analizamos en los reales menos el 2, ¿qué conclusión escribimos? No. Muy bien. Como continua en menos 2. No, Matías, está bien. Está perfecto. Si las tres funciones las miramos en los reales menos el 2, en ese conjunto son continuas. Lo que le pasa en el 2 a cada función es diferente, ¿sí? Como para distinguir qué es lo que pasa justo en un punto y en el intervalo. Ah, bueno, está bien. Bueno, escribimos un poquito los teoremas. ¿Podemos seguir? ¿Verdad? Porque están entendiendo, ¿no? Bien. Bueno, vamos con el teorema del valor intermedio o del valor medio. Como lo llaman. Del valor medio de funciones continuas o del valor intermedio. El teorema se los escribí acá, no le escribí el enunciado, se lo escribí como hipótesis, tesis. Si la función es continua en un intervalo cerrado, que ya lo saben demostrar, y existe un valor de K que está entre las imágenes de f de A y f de B. Entonces seguro que existe algún valor que está en el intervalo abierto AB en el cual la imagen es K. ¿Es muy chino eso? Cuando hay tantos simbolitos. Bueno, sinceridad, me encantó. Es lo que quiero que me diga, que es muy chino. Muy bien. ¿Alguno más que es muy chino? Mandarín. Bueno.
Y bueno, eso es un lenguaje también que hay que ir acostumbrándose despacito, como dice Fonsi. A ver, vamos a hacer un gráfico. Esa función está definida, miren bien el gráfico, en el intervalo AB. Buenísimo. De acuerdo al gráfico, ustedes me pueden decir si la función es continua en ese intervalo cerrado AB. ¿Están de acuerdo con eso? Es continua en el intervalo cerrado AB. Bien. ¿Y están de acuerdo cuál es f de A y f de B? Bueno, y ahí marqué un valor K cualquiera que está entre f de A y f de B. Ahí lo ven bien en el gráfico. Bueno, perfecto. Todo esto que acabamos de ver en el gráfico es lo que dice a la izquierda del simbolito de implicación, ¿no? Que es esa flechita doble. La función continua en un intervalo cerrado a B y un valor de K que está entre las dos imágenes. Ahora fíjense, si uno traza una recta paralela al eje X por el valor de K, en algún momento toca la función. Cuando esa recta toca la función, ahora trazamos una recta paralela al eje Y hasta que toque el eje X. Ese valor que toca el eje X es el numerito C, que es lo que dice a la derecha de la flechita, que existe algún valor de C que va a estar entre A y B, en el cual la imagen me da ese valor de K. ¿Se entiende un poco más ahora con el gráfico? Bueno, ahora imagínense que ahí donde está la letra K, que esto es un botoncito, ¿sí? Que yo lo puedo mover entre F de A y F de B. Si yo eso lo puedo mover, siempre voy a poder trazar una recta paralela al eje X hasta que toque la función y a partir de ahí una recta paralela al eje Y. ¿Están de acuerdo? Bien, lo puedo mover hacia abajo, digamos, hacia F de A o hacia F de B. No me importa, lo puedo mover entre esos dos. Bueno, siempre voy a poder encontrar un valor de C. Por eso es, no se ve el botón, pero se entiende, bueno. Ya en algún momento voy a poder hacer la animación para poner la carta. Puedo hacer la animación en otro programa. Pero supongo que acá la tengo que ingresar como un video y yo no quería eso. Bueno, entonces se entiende que por eso se llama el valor intermedio, porque uno puede tomar todos los valores intermedios entre f de A y f de B y seguro que va a encontrar algún valor de C, que está en el eje X, en el cual la imagen me da ese valor. ¿Sí? Lo que parecía muy chino, en el gráfico se tradujo a algo un poco más sencillo. Pero ven la relación, ¿no? De lo que está en simbolitos con el gráfico. Y fíjense que no siempre uno encuentra un solo valor de C, puede encontrar más. Fíjense qué pasa con esta función, que como que sube y baja.
ahí hay un valor de K, hacemos lo mismo que antes. Por K trazo una recta paralela al eje X. Al hacer esto veo que corta el gráfico 3 veces. Entonces encuentro 3 valores de C para los cuales la imagen me da justito ese valor. Bueno, díganme si hasta ahí entendieron. Después con Claudia van a hacer ejercicios de este teorema. Bueno, y ahora vamos a ver un teorema más que es prácticamente igual a este. ¿Sí? Ahora después a ver si se dan cuenta por qué digo que es casi igual a este. El teorema es el de Bolzano. La parte en chino sería así. Ese KI está de más, chicos, lo puse mal. La función es continua en el intervalo cerrado y sabemos que f de A por f de B es menor que 0. Entonces, existe un valor de C en el cual la imagen es 0. A ver, otra vez, miremos el gráfico. La función que está dibujada es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Están de acuerdo? Y también se distingue quién es f de A y f de B. Y si nos fijamos bien, vemos que f de A y f de B tienen distintos signos. En este caso, f de A es negativo y f de B es positivo. Entonces, si yo hago el producto f de A por f de B, me va a dar un número negativo, que es lo que dice la hipótesis del teorema. Entonces, si pasa eso, seguro que va a haber algún valor en donde la función corta el eje X. ¿Por qué yo dije que es parecido al anterior? ¿Qué relación tengo con el otro teorema? ¿Se les ocurre? Sí, eso sí. Hay que evaluar la continuidad en algo, sí. El 0 parece ser el valor intermedio. Claro, es como si fuera el teorema anterior, que uno a la función la lleva como para abajo. Y justo ese valor de K es 0. Fíjense, me voy un poquito para atrás. Miren, si yo acá en el teorema digo que K es 0, f de A es menor que 0, menor que f de B, sería el dibujito que tengo acá. ¿Lo ven? Entonces Bolzano es como un caso particular del teorema del valor intermedio. Claro, f de C sería 0 y ese 0 sería el K del otro teorema. O sea que cuando uno puede probar que una función es continua en un intervalo cerrado y ve que las imágenes de f de A y f de B, una es positiva y otra es negativa, bueno, seguro que alguna raíz de la función en ese intervalo tiene que haber. Ya lo demostró Bolzano. A él se le ocurrió que a él lo demostró. Bueno, usamos lo que a este buen hombre se le ocurrió. A ver, díganme,
Si la función es continua en el intervalo cerrado, ¿no? Y f de a por f de b es negativo, ¿voy a encontrar siempre una sola raíz o podré encontrar más? Piensen también lo que hicimos con el gráfico en el teorema anterior. Exactamente, pueden encontrar más de una, como por ejemplo este caso. El teorema me dice existe por lo menos una, pero pueden existir más. 2, 3, 5.000, lo que sea. Bueno, ¿me dicen cómo van hasta ahí?